Esta chica viene de una familia muy acomodada que termina enamorándose de un chico pobre. Su amor atravesará todas las barreras sociales, pero finalmente les espera una tremenda catástrofe que terminará separándoles. En 1912, Rose es una chica de 17 años de edad que aborda la primera clase de pasajeros del recién estrenado Titanic en Inglaterra, acompañada de su prometido Cal, hijo de una familia rica de Pittsburgh de Estados Unidos, y su madre Ruth de Whitbooker. Ruth destaca la importancia de la unión entre Rose y Cal, ya que su eventual matrimonio lograría poner fin a los problemas económicos de los Whitbooker, heredados según Ruth por su difunto cónyuge. Sin embargo, Rose no lo ama, así que su relación más bien es obligada. Sintiéndose presionada por esto e infeliz por una vida monótona que no le resulta confortable, la joven decide suicidarse la primera noche del viaje y trata de saltar de la popa del Titanic. Su intento es interrumpido por un joven llamado Jack Dawson, un pasajero que viajaba en tercera clase y que había conseguido sus boletos a último momento durante una partida de póker con su amigo Fabricio. Jack logra convencerla de no saltar, pero cuando Rose se dispone a regresar a la cubierta, pisa su vestido por accidente y resbala de la barandilla. El joven logra sujetarla y finalmente rescatarla, pero cae sobre ella al volver a la cubierta y ambos se quedan en esa posición por un par de segundos. En ese preciso momento llega unos oficiales del barco a la escena, alertados por los gritos de Rose cuando colgaba de la ropa, y al ver la curiosa posición de ambos, suponen que Jack trataba de abusar de Rose, así que lo separan de inmediato a la joven y luego detienen a Jack. Antes de llevárselo, Rose les miente a todos, incluyendo a su madre y a Cal, que no tardan en llegar, al decirles de que Jack en realidad le había rescatado, pues ella había resbalado por accidente al asomarse por mera curiosidad por la popa del barco. Tras la explicación, los oficiales dejan en libertad al joven y ella le insiste a Cal que lo invite a cenar con ellos la noche siguiente a manera de agradecimiento. Cal acepta, no del todo convencido, a invitar a Jack y luego se despiden de él para regresar a sus camarotes, mientras el guardaespaldas de Cal sospecha de incongruencias en esa escena. A la mañana siguiente, Jack y Rose se encuentran de nuevo en la cubierta y deciden caminar un rato mientras conversan y se conocen más. Jack le cuestiona sobre los motivos que la orillaron a tomar la decisión de suicidarse, y Rose le revela brevemente el fastidio que siente por su vida, en la que no puede escoger libremente qué quiere y a quién ama. Poco después evade el tema y consigue enterarse de que Jack dibuja retratos de mujeres principalmente, algunas de ellas desnudas y provenientes de Francia. Un par de horas después, la madre de Rose, Ruth, y sus amigas pasan junto a la pareja y el encuentro se termina repentinamente una vez que las campanas del barco suenan para anunciar la hora de la cena. Entre las acompañantes de Ruth está Molly Brown, quien le pregunta a Jack si cuenta con un traje para asistir a la cena a la que se le invitó. Al comprender que la respuesta es negativa, la mujer lo invita a su camarote para prestarle la ropa de su hijo. Ya en la cena, se muestra a Jack arribando al comedor de la primera clase donde se encuentra con Rose. Para sorpresa de la joven, él finge que siempre ha pertenecido a la primera clase al imitar los movimientos y gesticulaciones de otros pasajeros de dicha clase. Después de cenar y conversar con Cal y otros distinguidos personajes como el constructor del barco Thomas Andrews y el presidente de la naviera, entre otros, Jack menciona una de sus frases más conmemorables: cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. La vida es un juego de azar, es un don y no quiero desperdiciarla. No se sabe qué mano tendrás después y se aprende a tomar la vida como viene. Luego de eso, Jack se retira del comedor, no sin antes darle en secreto a Rose una nota donde le pide encontrarse con él en el reloj de la gran escalinata del barco. Todos los demás hombres en la escena se van también del comedor, pero en dirección a la sala de fumadores, tal como era costumbre en esa época. Rose entonces acude minutos después al lugar citado y de allí se dirige con Jack a la zona de tercera clase, donde se celebra una fiesta en la que le promete que se divertirá más que ningún otro instante del viaje. Al llegar ahí, se encuentran con Fabricio y Tommy, un nuevo amigo de Jack. Mientras bailan y se divierten, la pareja no se percata de que Spicer, el mayordomo y el guardaespaldas de Cal, lo observa a la distancia. Al día siguiente, mientras se preparan para comer en la terraza privada de su suite,
que Cal confronta a Rose violentamente y le exige que jamás vuelva a ver a Jack, ya que él es su prometido. Tras esto, se retira del lugar, no sin antes tirar con ira la mesa donde estaba almorzando. Poco después, mientras la joven se cambia en el camarote, entra a su madre y conforme le aprieta el corsé que se estaba poniendo, le dice a Rose que es importante que se case con Cal, pues así ambas podrían continuar viviendo entre riquezas sin poner en riesgo el nombre de su familia. A pesar de que Rose le menciona lo injusta que le parece dicha situación, Ruth le da a entender que las mujeres no pueden elegir. Al día siguiente, el 14 de abril, tal como la anciana Rose relata, intenta evadir a Jack mientras pasea con Cal y Ruth por la cubierta de botes del Titanic y le afirma que ama a su prometido, aunque Jack sabe que eso no es cierto y le dice que lo único que desea es que ella esté bien. Horas después, antes del anochecer, ella se vuelve a encontrar con él para decirle que tiene razón y que ha cambiado de parecer. Jack no pronuncia ninguna palabra y le pide solamente que se suba a la barandilla de la proa del barco mientras él se queda detrás, cuidando de ella, y que extienda sus brazos a los lados. De manera literal, Rose dice que siente como si estuviera volando y acto seguido, ambos se besan. Llegada la noche, la pareja se dirige al camarote de ella aprovechando que Cal no está. Allí Rose inesperadamente le pide que la dibuje desnuda con el corazón del mar en el cuello, un diamante que le había obsequiado Cal con anterioridad. Jack acepta un tanto nervioso al principio y justo cuando finaliza su trabajo y ambos observan la imagen, el guardaespaldas de Cal llama a la joven desde afuera del camarote, así que deciden escapar. Tras una persecución a través de los pasillos y el ascensor del barco, la pareja llega a la sala de calderas y las atraviesa hasta dar finalmente con un pequeño compartimento donde se haya guardado algunos vehículos y otras cargas de mayor tamaño de los pasajeros. Una vez que optan por entrar a uno de los vehículos, hacen el amor. Y luego vuelven a escapar antes de que un par de oficiales, informados de la situación por Lovejoy y Cal, logre hallarlos ahí. Consiguen volver a la cubierta, desde donde los miran los vigías en los puestos de observación de iceberg. Instantes después, uno de los tripulantes vigías ve en la oscuridad una gran masa de hielo a pocos metros del Titanic, por lo que hace sonar inmediatamente una campana para advertir a los demás del avistamiento. A pesar de los intentos para maniobrar de último momento, el barco choca el témpano por su costado derecho, lo que provoca una serie de brechas en el casco por las cuales se empieza a inundar los compartimentos inferiores. Tras el fuerte impacto y conforme los camarotes de tercera clase comienzan a inundarse, el capitán Smith se reúne con Ismay y Andrews para evaluar los daños. Lo primero que hace es ordenar que se detengan los motores por completo. El señor Andrew observa los planos y minutos después les informa que el barco se inunda con rapidez, por lo que se hundirá en 1 o 2 horas aproximadamente. Smith, Ismay y los oficiales del navío se asombran ante la noticia, pero proceden a repartir chalecos salvavidas a los pasajeros y a preparar los botes salvavidas para subir primero a las mujeres y los niños de primera clase. Sin embargo, saben que mucha gente morirá en el hundimiento final porque el barco no cuenta con la suficiente cantidad de botes para rescatar a todos los tripulantes y pasajeros. A pesar de ello, intentan mantener con hermetismo la tragedia con tal de evitar el pánico. Como testigos del impacto con el iceberg, Jack y Rose deciden acudir al camarote de la joven para advertir a Cal y a Ruth de la situación. En el pasillo se cruzan con el guardaespaldas que previamente con Cal había tramado un plan para separar a los jóvenes, informar de un supuesto robo del corazón del mar a los oficiales y luego inculpar a Jack tras colocarle a discreción el diamante en uno de los bolsillos del abrigo que había tomado prestado. Su plan resulta exitoso y Jack es arrestado por robo y encerrado en un camarote con las manos esposadas. Mientras tanto, en un encuentro entre Rose, Cal y Thomas Andrews, donde ella le pide una explicación, este le confirma que el hundimiento del Titanic es inminente. Al subir a la cubierta, Ruth y Molly se suben en un bote salvavidas, pero cuando le pide a Rose que suba también, la joven rehúsa y escapa. Cal intenta detenerla, pero es incapaz de hacerlo. Los oficiales ordenan bajar el bote de Ruth y Molly sin poder hacer nada para buscar a Rose siquiera. La joven corre por los camarotes hasta encontrarse con Andrews, a quien le pide ayuda para encontrar a Jack. Este le explica su ubicación, no sin antes solicitarle que se apresure a subir a uno de los botes todavía disponibles. Tras seguir con exactitud la ruta que le explicó Andrews, Rose logra llegar hasta la cabina donde Jack está detenido, esposado a una de las anchas tuberías de la habitación. Al darse cuenta de que la llave de las esposas no se encuentra ahí, la joven opta por pedir ayuda a alguien mientras esa parte del barco continúa inundándose cada vez más.
Minutos después, al no hallar quien pudiera auxiliarlos, Rose vuelve con un hacha que había encontrado por casualidad en uno de los pasillos. A pesar de no ser muy hábil con el manejo de las herramientas, consigue dar un golpe exacto sobre la cadena de las esposas que sujetan a Jack y consigue por fin liberarlo. Ambos escapan de allí en dirección a la cubierta. En su camino de vuelta a la cubierta, los jóvenes se encuentran con Tommy y varios pasajeros de tercera clase a los que no se les permite subir a la parte superior del barco, con tal de que no provoquen tumultos en la distribución de los botes. Dada la injusta situación y furiosos por la negligencia de los oficiales, logran echar abajo una de las rejas que imposibilita su paso. Finalmente, llegan a la cubierta y se percatan de que la mayoría de los botes se lanzaron al mar y que uno de los últimos que quedan está destinado aún para mujeres y niños de primera clase. En ese momento se encuentra con Cal, quien le revela a Rose que posee un acuerdo para salvarle no solo a él, sino también a Jack. Como es lógico, se trata de una mentira fabricada por Cal para alentarla a salvarse y que así luego él pueda abordar el último bote disponible. Para esto, había acordado su salvación a cambio de dinero con el primer oficial Murdoch. Cuando el bote de Rose comienza a bajar lentamente por el costado del barco, la joven decide saltar de vuelta a uno de los pasillos del Titanic, ya que se da cuenta de que Jack no formaba parte del plan de Cal. Un sorprendido Jack corre a encontrarse con ella en las escaleras del reloj y mientras se besan, ella le dice que no podrá abandonarlo allí. Furioso, Cal observa y le quita la pistola a Lovejoy para matarlos. Comienza entonces una persecución en las escaleras hasta llegar al comedor, el cual se halla casi inundado. Para entonces, Cal se queda sin balas y deja de perseguirlos. Asimismo, se entera de que dejó por descuido el abrigo con el corazón de la mar a Rose y se ríe de forma sarcástica. Para regresar a la cubierta, la pareja debe atravesar un pasillo que lleva hasta otra reja cerrada con llave similar a la que Jack había derribado con Tommy y Fabricio previamente. Justo en ese momento pasa corriendo un asustado oficial que, a pesar de intentar ayudarles a abrir la reja, opta por huir ante la gran cantidad de agua que inunda el sector. Jack logra abrir entonces la reja finalmente y llegan a la cubierta una vez más. El Titanic está completamente inundado en su proa, lo cual provoca que la popa se levante cada vez más respecto a la superficie. Además, ya no quedan más botes salvavidas, así que buscan permanecer el mayor tiempo posible en el barco antes del hundimiento final. Entre la multitud de pasajeros que intentan afanosamente llegar a la popa, Jack y Rose alcanzan las barandillas. Esta parte del barco llega a colocarse en posición totalmente vertical, por lo que la estructura no soporta el peso y el transatlántico se parte en dos. Tras eso, la proa se hunde, pero la popa se mantiene a flote unos minutos más antes de sumergirse también. Para entonces han perecido varios personajes como Lovejoy, el capitán Smith y Murdoch, que se suicida al disparar a Tommy o a otro pasajero mientras intentaba mantener el orden en la cubierta. Uno de los aspectos más notables es que los músicos seguían tocando hasta el hundimiento del barco. Por otro lado, Jack no poseía un salvavidas, así que cuando la popa se hunde por completo, es succionado por la misma inercia del Titanic, aunque logra encontrarse con Rose unos minutos después. Varios pasajeros entran en pánico al quedar flotando en las heladas aguas del Atlántico, sin posibilidades de ser rescatados por los botes salvavidas. A pesar de que Molly intenta convencer al oficial del bote de regresar a por más supervivientes, este se niega y ella no tiene más opción que dejar de insistir. Mientras tanto, Jack y Rose nadan hasta llegar a un tronco de madera que flotaba por ahí, al cual intentan subirse, pero el peso de ambos provoca que la estructura colapse. Por lo tanto, Jack le pide que se suba mientras él la cuida. A pesar de que ambos creen que los botes regresarán por ellos, el único bote que vuelve no llega allí sino hasta horas después, cuando Jack ha fallecido por hipotermia, al igual que la mayoría de los pasajeros. Afortunadamente, Rose logra mantenerse consciente todo el tiempo y cuando escucha el bote llegar, no sin antes despedirse emotivamente de Jack, antes de soltarlo, llama la atención de sus tripulantes con ayuda de un silbato. El bote se percata de esto y rescata a Rose. Rose, siendo ya anciana, recuerda todo lo sucedido y revela que solamente 6 personas de 1500 que no alcanzaron un bote lograron ser rescatadas del agua, incluyéndola a ella. También habla de los minutos posteriores de su rescate, cuando la llevan junto a los demás supervivientes del naufragio a la cubierta del Carpathia. Allí casi topa con Cal, pero evita encontrarse con él y menciona que era la última vez que lo vería. Posteriormente revela que el adinerado hombre se suicidaría en 1929 tras la caída de la bolsa de Nueva York
York de dicho año que desataría la Gran Depresión. El Carpathia llega finalmente a Nueva York. Rose descubre entonces el corazón del mar en uno de los bolsillos de su abrigo. Segundos más tarde, cuando un oficial le solicita su nombre para registrarla, se identifica a sí misma como Rose Dawson. Siendo ya anciana, menciona de que hubo un hombre llamado Jack Dawson y que él me salvó de todas las formas que alguien puede ser salvado. Esta película concluye con la anciana Rose recordando esos eventos mientras se deshace del valioso collar en el océano. Una de las principales moralejas de esta película es que el amor y las experiencias humanas trascienden las barreras de la clase social y toda clase de circunstancias adversas. Si te ha gustado el resumen de esta película, suscríbete a Asombrosamente. Hasta pronto.